Muy buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Bueno, retomando nuevamente los encuentros sincrónicos programados para la asignatura mecánica de fluidos correspondientes al primer periodo académico del 2021, ante las nuevas condiciones dadas de reiniciar los encuentros sincrónicos y de dar un tiempo de 2 semanas para repaso, el cual considero pues que es bastante amplio, que podemos dedicar unas 2 clases a repasar. Ayer les envié todas las grabaciones que hay del curso. No sé si han tenido alguna dificultad para ingresar, para abrir los documentos, y entonces en el día de hoy a tratar de que todos resuelvan el problema. Si algunos pidieron solicitud de ingreso, voy a darle individualmente, pero para que sea más práctico, voy a montarlos en el canal de YouTube, que está mi nombre, para que los pueden encontrar fácilmente. Las clases, las últimas, son 7 clases, no sé si montarlas todas, voy a mirar cómo las monto, o en un Drive para compartir. Igual yo se las envié, pero veo que necesitan permiso para ingreso. Si alguna cosa, una pregunta, voy a compartir la pantalla. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Sí lo vimos, profe. Ok. Bueno, voy a proceder a, como lo veníamos haciendo, a tomar la lista. Entonces empecemos por Acevedo Zambrano Darien Stewart, Presente, profesor. Adrián Ahumada, Presente, profesor. Emerson Álvarez, Emerson, Anaya Presente, profe. Jesús, Anthony Sailet, Presente, profesor. Camilo Ardila, Valentina Balseiro, Presente, profesor. Maureen Vuelvas, Presente, profe. Dayana Castillo, Carmelo Cruz, Presente. Henry Gutiérrez, Presente, profe. Jesús Guzmán, Presente, profe. Valentina Jiménez, Juan López, Ralph Lugo, Presente, profesor. Andrés Mercado, Presente, profesor. Juan Montiel, Edwin Orozco, Chiley Ortiz, Laura Ospina, Presente, profe. David Pérez, Andrea Romero, Presente, profesor.
Jesús Antonio Romero. Presente, profe. Andrés Romero. Presente, profesor. Daniel Romero. Mario Salón. Vanessa Solano. Presente. Carlos Tamayo. Carlos Tamayo. Dailán Vargas. Presente, profesor. Julio Vidal. Presente, profesor. Y Snyder Salsa. Presente, profe. Ok. Profesor, ¿Alguien más? yo no estoy en lista. ¿Y su nombre? Romero Mesa Adrián. ¿Cómo? Romero Mesa Adrián. ¿Con S o con Z? Con Z. Adrián José. Sí, O claro. Adrián. Ok. ¿Y usted sí se matriculó? Sí, ¿Por qué no profesor, aparece aún en lista? lo Ya que las pasa es listas. que, no, es que lo que pasa, me matricularon tarde y por eso no estuve en las clases antes del paro, pero sí aparezco ya en la matrícula. Pero yo bajé la matrícula y es la última. Bueno, acá me mandaron un correo donde ya estoy matriculado. Yo la última que bajé fue esta. Bueno, no sé de cuándo sea, pero la última que bajé era esta. Fue esta lista. Acá me mandaron un correo hace pocos días y estoy matriculado e incluso me sale esta materia. Aquí está, ¿ve? Esto era lo que yo tenía sí, lo que tenía aquí que había tomado de las anteriores listas y esta es la última que bajé. Bueno, de todas formas, igual toca volver a mirar en qué fecha los incluyeron. Profe, acabo de ingresar. Emerson ¿Cómo no? Álvarez. Acabo de ingresar. Bueno. Profe, buenos días. También acabé de ingresar, soy Mario Salón. Agradezco, profe. Ok. Listo, entonces vamos a hacer un repaso. Yo les envié todas las clases grabadas, sin embargo, como les dije, si algunos tienen inconveniente, entonces voy a tratar en el día de hoy de que todas las clases le lleguen a todo el mundo. Las voy a montar en YouTube, voy a ver cómo las monto clasificadas para que para que accedan rápidamente y montarlas también en un Drive. Voy a mirar a crear aquí, compartir una parte del Drive para que ustedes tengan acceso. Porque yo se las envié a todos al correo, pero algunos requieren el permiso, por lo que todas como se las envié ya ahora después, entonces requiere que cada uno, yo en su momento a cada uno se las envié, pero parece que estas últimas están solicitando un permiso para poderlas abrir. Bien. Bueno, voy a mirar las últimas dos clases como para traerles a la memoria rápidamente lo que dimos y también para que a mí también se me venga a la memoria lo que veníamos dando. Voy a tomar las grabaciones como mecanismo. No sé si están viendo la pantalla. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a mirar las dos últimas clases, muy rápidamente, para poner la memoria un poco en sintonía.
y voy a tomar la del 4/29 y la del día 5/04. Empecemos con les quité la voz para, y le he quitado la voz para poder que no haya interferencia con la voz mía. Entonces, miremos, por ejemplo, en esta clase que estábamos viendo, estábamos hablando todo de los medidores de presión, de los manómetros diferenciales, de los vacuómetros, aquí especialmente hicimos una lectura de manómetros diferenciales donde la presión está dada por la diferencia de lectura H, ¿sí? Y el peso específico por H. Entonces hicimos los distintos manómetros, ¿sí? Los manómetros de Bourdon, vimos cómo funcionaban los manómetros de Bourdon. Aquí tenemos manómetros de membrana, todo esto lo vimos. Los manómetros de tubo cerrado y los manómetros de tubo abierto. Los manómetros que se utilizan para medir presiones positivas y presiones negativas. Cuando el manómetro mide presión negativa se dice que es un vacuómetro, ¿sí? Y tenemos también medidores de diafragma que trabajan con la deformación que sufre el diafragma, el cual eso es calibrado con la presión. Y estuvimos viendo fuerzas sobre una superficie plana sumergida y su punto de aplicación. Esta fue la penúltima clase, donde estuvimos mirando todas las características de la superficie plana que forma un ángulo con respecto al nivel de la superficie del fluido. Las variables Z, encontramos las ecuaciones para calcular la fuerza y encontramos que la fuerza es igual a la presión en el centro de gravedad por el área. Esta es una de las conclusiones principales, donde encontramos que la fuerza es igual a la presión en el centro de gravedad por el área de la figura. Tenemos todas las variables que hemos utilizado para calcular la fuerza. Partimos del principio de que un diferencial de fuerza es es la presión por un diferencial de área, y con eso pues calculamos la fuerza total como la integral de df, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas diferenciales. Y finalmente pues llegamos a la conclusión que la fuerza es igual a la presión, el centro de gravedad por el área. Aquí tenemos la deducción, hacemos la integral y nos queda que la fuerza entonces es la fuerza aquí tenemos la integral de XY seno de alfa por dy, pero en resumen, esto no es más que la presión, el centro de gravedad multiplicado por el área. Esta es la conclusión principal de que la fuerza en una superficie plana sumergida, su magnitud, en este caso estamos hablando de la magnitud, es igual a la presión, el centro de gravedad multiplicado por el área. Tenemos todas las expresiones que se utilizaron para llegar, y hago énfasis en que lo que estamos calculando aquí es la magnitud que no tiene que ver con el sentido ni con el punto de aplicación. Hacemos un símil para encontrar el punto de aplicación de la fuerza resultante, como cuando se hace en estadística, que hacemos momento con respecto a un punto, y ahí podemos encontrar
el punto de aplicación de la fuerza resultante, en este caso XC, y F sub R es la fuerza resultante, que es igual a la suma de F1 más F2. Entonces, en este caso, lo que hacemos es hacer momento para encontrar el punto de aplicación de la fuerza resultante. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces aquí hicimos momento con respecto a cada uno de los extremos para calcular la fuerza. Posteriormente, entonces, hacemos una sumatoria, ¿sí?, de los momentos individuales de cada una de las fuerzas diferenciales por su brazo. Entonces, para encontrar Y sub C, hacemos una suma del producto de Y por la fuerza, ¿sí?, y calculamos el valor de Y sub C. En este caso, pues hacemos momento con respecto al eje OX, y aquí calculamos el valor de Y sub C, o sea, la componente Y en el eje vertical, y encontramos que Y sub C es igual al momento de inercia con respecto a un eje que pasa por la superficie sobre Y sub G, que es el centro el Y del centro de masa de la figura multiplicado por el área. Aquí tenemos una expresión más detallada de cómo se calcula, ¿sí? Entonces, esto lo vimos. Y para calcular la componente en X, entonces hacemos momento con respecto al eje OY. Por lo tanto, el diferencial de fuerza multiplicado por su brazo, hacemos la sumatoria de todos esos momentos individuales, lo dividimos sobre la fuerza resultante y nos da el valor de X sub C, que es igual al momento polar XY sobre Y sub G por A. Aquí podemos ver la deducción de la expresión, y lo que calculamos es X sub C. ¿Qué tan alejado está X sub C del centro de gravedad, o en qué parte se encuentra? Porque siempre el X sub C va a estar por debajo del centro de gravedad. Convertimos esas ecuaciones a ecuaciones con respecto al centro de gravedad de la figura, y aquí encontramos que Y sub C es igual a Y sub G más I sub C sobre Y sub G por A. O sea, quiere decir que el centro de presión, o Y sub C, se encuentra por debajo del centro de gravedad siempre a una distancia, momento de inercia con respecto al centro de gravedad, sobre Y sub G por A. Igual hacemos con el momento XY. Para calcular X sub C, reemplazamos a el momento IX' Y' por IX' Y' más XG Y sub G por A, y nos da que el X sub C es igual al momento polar con respecto al eje X' Y' sobre Y sub GA más X sub G. Hay un caso particular, y es que cuando existe un eje de simetría vertical con respecto a la figura, el momento IX' Y' es igual a 0, y solo en este caso el X sub C coincide con X sub G. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Aló, aló? Escuchamos, profe, no. Todo claro. Bueno. Bien, entonces aquí en esta grabación pues está todo el recuento, y a ustedes lo escucharán con su sonido original. Yo le quité el sonido un poco para ir repasando rápidamente. Bien.
Bien, ya esto se lo expliqué. En el caso, por ejemplo, si tenemos un triángulo con un eje de simetría, en este caso, el X sub C coincide con el Y sub G. Y en el caso vertical, siempre la fuerza resultante va a estar por debajo del centro de gravedad. O sea, Y sub C siempre va a ser mayor que Y sub G. Y esta es la diferencia que separa los dos ejes. Hicimos un ejercicio de aplicación, ¿sí? Hicimos un ejercicio de aplicación de una fuerza, una superficie plana sumergida, y encontramos la magnitud de la fuerza que es igual a la presión en el centro de gravedad por el área. Encontramos el Y sub C y encontramos todos los componentes de la fuerza sobre esta superficie plana. Tenemos el centro de gravedad, H sub G, Y sub C, la magnitud de la fuerza. Para calcular, en este caso, tenemos que conocer las características geométricas de ese rectángulo, cuyo momento de inercia es igual a B por H al cubo sobre 12. Aquí lo tenemos. Y basado en eso nos da que la fuerza resultante es igual a peso específico por L medio más A por B sub L. Todo esto pues ya lo vimos. ¿Alguna pregunta? Vimos también que se forman unos triángulos de presiones y unas figuras de presión. En este caso, si este rectángulo está totalmente vertical, tenemos en la base una presión que es el peso específico por la altura y nos forma un triángulo de presiones, pero si lo hacemos para todos los puntos de este rectángulo vertical, nos va a dar que todo el volumen de presiones es como una cuña, y el volumen de esta figura de presiones nos da la magnitud de la fuerza, y el centro de masa de esta figura nos da el punto de aplicación. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí tienen todos los cálculos. Están la magnitud de la fuerza, el centro de presión que está para este caso específico a 2/3 de la profundidad sobre el eje de simetría. Ya dijimos que cuando la figura es simétrica, X sub C coincide con X sub G. Para este caso sería la mitad del ancho del rectángulo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, esa fue la clase del 29, ¿sí? Del 29 del mes 4. Estábamos básicamente calculando fuerzas sobre superficies. Aquí estábamos calculando fuerzas sobre superficies planas sumergidas. Vamos a ver entonces qué fue lo que dimos en la próxima clase. La clase de el 504. Fue la última clase, ¿cierto? La última clase que vimos. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, entonces, ¿qué vimos después? En la próxima clase yo repasé nuevamente y les había dejado unos ejercicios. Desarrollamos este ejercicio, un ejemplo de fuerza sobre superficies planas, verticales. Hicimos este ejercicio. ¿Sí? Donde calculamos la fuerza sobre la superficie azul y la hicimos descomponiéndola en dos figuras conocidas, calculando la fuerza sobre el cuadrado de 2R por 2R, suponiendo que esta fuerza va en un sentido menos la fuerza que viene en sentido contrario, que es la fuerza del círculo, para poder encontrar la resultante, que es la fuerza que se encuentra en la zona sombreada. Este ejercicio lo hicimos. Vamos a ver. Aquí estamos viendo los distintos componentes que actúan. Tenemos la fuerza resultante del rectángulo, que es la azul, la fuerza resultante del círculo rojo, y la diferencia entre las dos me da la fuerza negra, que es la resultante. Entonces aquí yo tengo el Y sub C, ¿sí? El Y sub C del rectángulo, el Y sub C del círculo, el Y sub C de la resultante, el centro de gravedad de ambas figuras, el H sub G, porque tanto el rectángulo como el círculo tienen la misma profundidad de H sub G. ¿Preguntas? Bueno, yo estoy rápidamente haciendo un recorder y sin embargo, pues los videos están y los pueden ver completamente. Este video dura 48, 50 minutos. Bien, entonces aquí tenemos este ejercicio. Este es el diagrama de fuerzas que le correspondería al rectángulo, donde esta arista correspondería a una presión de peso específico por la profundidad, y esta sería lo que habría aquí más lo que se bajó, y entonces nos daría que esto es el peso específico por A más 2R. Me da la presión en esta parte. Si hacemos el volumen de todo este trapecio, de todo este de todas estas figuras, digamos, de todo este volumen, ¿sí? De todo este volumen nos da la fuerza, y el centro de masa de ese volumen nos da la fuerza aplicada. En este caso podemos calcular la magnitud de Y sub CR para ver dónde está aplicado. Debe estar por debajo del centro de gravedad. Bueno, entonces aquí calculamos la fuerza. Tenemos todos los cálculos. Para este caso específico, si estuviera en la superficie, el centro de presión estuviera a 2/3 de 2R, como lo hemos mostrado en otros ejercicios. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, profesor. Bueno, entonces estamos rápidamente repasando. Aquí tendríamos la magnitud de la fuerza, ¿sí? Que sería este valor, el peso específico de A más R sobre 2 por 2R por 2R. Sería el volumen de toda esta figura geométrica multiplicada por su espesor, que es 2R. ¿Alguna pregunta?
Bien, entonces aquí tenemos el desarrollo de todo este ejercicio, que fue lo que vimos. Y luego tomamos entonces para calcular la fuerza del círculo y encontramos la fuerza del círculo, que sería igual a la presión en el centro de gravedad multiplicado por el área, y el centro de gravedad es A más R. Este es el Y sub G, no el Y sub C. Bueno, entonces luego que hacemos eso, lo que hacemos es la diferencia de las dos y podemos hacer un momento. Hacemos momentos para calcular la magnitud de la fuerza resultante. Tenemos la fuerza amarilla y la fuerza azul. Entonces, si hacemos momento con respecto a algún punto, encontramos el punto de aplicación de la fuerza resultante, de las fuerzas que están en la cara azul, sobre la figura azul. ¿Preguntas? Entonces esta es la clase, otra clase, la del 5, correspondiente al 5, fue la última clase que vimos. Calculamos todos los momentos. Hicimos un ejercicio de fuerzas sobre una superficie plana vertical y este lo hicimos por integrales. Creo que en estos ejercicios hicimos aquí donde se encuentra la fuerza y el centro de aplicación de la fuerza resultante sobre un triángulo totalmente vertical, un triángulo plano. Bueno, estos son los temas que nosotros vimos en las últimas dos clases. Creo que es lo más importante para retomar desde las fuerzas sobre superficies planas sumergidas, su punto de aplicación. Ese es el tema que vamos a continuar. Entonces repasen para la próxima clase, darles pues ya una mayor profundidad en aquellas dudas que ustedes tengan. ¿Alguna pregunta? Profesor, una pregunta. Tenemos esta y la otra clase para seguir repasando y ya la otra semana. No, ustedes pueden repasarlas todas porque las tienen, ¿sí? Entonces, aquí lo que he hecho hoy es un recorderi, ¿sí? De las dos últimas clases que considero yo que son los temas, digamos, que tenemos que repasar más rápido, inmediatamente para poder continuar, ¿sí? Que es todo el tema de fuerzas sobre superficies planas, fuerzas sobre superficies curvas, que lo vamos a ver ahora más adelante. Pero hasta aquí es lo que considero que es lo más importante. Sin embargo, en la próxima clase, pues ya ustedes se ven los videos, ojalá se los vean todos, pero pueden verse los dos últimos y después se ven los otros anteriores, ¿sí? Para que, o si quieres se los ven desde el principio hasta el final. En la próxima clase ya ustedes deben traer ya preguntas para poder que el repaso sea un verdadero repaso. Si no, es un recuento mío de lo que se hizo, que no creo que sea la intención de hacer un repaso. Hacer un repaso es estar todos conectados y al día con el conocimiento para poder seguir. ¿Alguna pregunta?
¿Pregunta? ¿Aló? No, profe, todo claro. ¿Alguien ha llegado con posterioridad? Bueno, entonces yo creo que con esto doy el abrebocas para continuar el curso. Espero que lean, que estudien y entonces así ya podemos ir avanzando más rápidamente. ¿Alguna pregunta? Profe, yo llegué un poco tarde. ¿Cómo se llama? Igual yo, Carlos profe. Tamayo. Tamayo. Camilo Ardila también, profesor. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más? Bueno. Bueno, con esto entonces creo que estamos ya nuevamente retomando nuestra mecánica, nuestra costumbre, porque uno pierde la costumbre, hasta la motivación se pierde por la falta de continuidad y la falta de entrenamiento. Entonces, les pido por favor que se lean las clases, que las escuchen y nos vemos en la próxima clase. Espero que tengan un feliz día y por el día de hoy voy a dejar en este punto. ¿Alguna cosa adicional? No, profe, gracias. Bueno, pues que tengan un feliz día para todos. Feliz día, profesor. Hasta luego. Muchas gracias. Igualmente, profesor, hasta Feliz día, luego. profesor. Voy entonces a montarle la información Bueno, para que la profe. tengan accesible. Profe. Pueden encontrarla en mi canal de YouTube.